Hola a todos, pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana en nuestro podcast Finet Talks. Ya sabéis, aquí siempre traemos invitados que nos cuenten cómo están gestionando, cómo están viendo las cosas. Y hoy tenemos a uno que, por lo que hemos visto en los resultados y en el concurso de carteras de fondos de expansión, pues le ha ido muy bien este 2021, que es Ángel Olea, director de inversiones de Avante Asesores. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, Vicente, muy bien, muchas gracias. Enhorabuena, por esos resultados. Ya los amigos de Expansión, que lo seguimos mucho, vimos el otro día este artículo y en el caso de Avante, pues habíais ganado esa parte del concurso de la cartera de un perfil un poco más agresivo, ¿no? Sí, hay dos concursos, una cartera conservadora y otra agresiva, y este año pues hemos ganado la agresiva. Estamos muy contentos porque además el resultado ha sido muy bueno y además la diferencia con la media de las carteras ha sido también elevada, ¿no? Lo que bueno, pues viene a decir que hemos hecho un buen trabajo durante el año pasado. Sí, señor. Vamos a hablar ahora de ello. La semana que viene tendremos también los ganadores de la otra parte, de la cartera conservadora, pero vamos a ir ahora con esta parte, ¿no? Que yo creo que además tiene especial interés ahora en mercado, ¿no? Porque ha habido caídas que pueden haber dejado oportunidades para esos perfiles. Ahora lo veremos o no. Así que vamos a ir con ello. Bueno, Ángel, pues me gustaría empezar por la parte más clave, ¿no? O sea, ¿cuál es, valga la redundancia, cuál es la clave para al final configurar una cartera que pueda ser ganadora en un entorno de mercado como el que vimos el año pasado, por ejemplo, con tanta alegría en los mercados, ¿no? Porque hay que recordar que, bueno, en los mercados en general, en la competición con otros, compites con carteras similares que también buscan ese perfil de riesgo un poco más atrevido. ¿Cuál fueron las claves? Bueno, yo creo que el año pasado es un año muy curioso porque fíjate que nuestra cartera dio cerca de un 30% de rentabilidad, muy apoyada en Estados Unidos y en Europa, que fue lo que lo hizo bien el año pasado, pero que fue un año en el que te pudiste meter en muchos líos, ¿no? Porque Emergentes lo hizo muy mal, China dentro de esto lo hizo muy mal. Y luego es verdad que mirando a lo mejor el growth, el value, el quality, en líneas generales lo hicieron todos bien, muy por mirándolo de arriba abajo, pero hubo cosas del growth, por ejemplo, que lo hicieron extremadamente mal, ¿no? Sobre todo a partir de noviembre, una vez que se empieza a percibir ese cambio de tono de la Reserva Federal, y cosas que lo habían hecho muy bien, compañías de las que se esperaba muy gran crecimiento, pero a lo mejor todavía no estaban dando beneficios. Muchas ideas temáticas que habían tenido mucho soporte durante mucho tiempo empezaron a hacerlo bastante mal. Y yo creo que haber estado un poco ajeno de ese perfil ultra growth que no nos parecía interesante, pues también fue un tema positivo para nosotros, ¿no? Y por último, yo creo que el año pasado fue un año que veníamos de un año muy complicado, el 2020, con mucha emocionalidad, con la pandemia, habiendo recuperado ya mucho de buenas sensaciones, y el año fue más o menos tranquilo y con rentabilidad al alza todo el año, pocos sustos a nivel de grandes índices, ¿no? Y yo creo que ha surgido la tentación el año pasado de ir reduciendo riesgo, porque ya nos parecía bien el año en mayo, en junio, en julio, y así prácticamente todos los meses, solo cae un poco en septiembre y algo en algún momento de diciembre. Entonces, bueno, nosotros hemos estado muy invertidos todo el año y yo creo que eso también ha sido un factor clave para que la cartera lo hiciera también el año pasado. Ahora después hablamos de cómo ha empezado este 2022, que ha empezado desde luego muy distinto, con un tono muy diferente. Pero me gustaría pararme un poco, ¿no? Se configura una cartera con una variedad de fondos. ¿Qué es más importante ahí para el resultado al final? Al final, la composición que haces por activos, lo que soléis llamar en la industria el asset allocation, o sea, si pongo un poquito de renta variable, hasta qué punto, renta fija, qué tipo de renta fija, o la elección de nombres concretos de los fondos que configuran la cartera, ¿no? Porque mucha gente estaba pensando, ¿qué es más importante? Bueno, las dos cosas terminan siendo muy importantes. Lógicamente, a nivel académico se suele decir que el asset allocation te explica, no sé, el 80% de tu rentabilidad y que la selección de activos puede ser en el entorno del 20%, ¿no? Yo creo que el asset allocation hay que ponderar muy bien qué
qué riesgos hay en el mercado, cómo los estás viendo y cuánto peso quieres darle a los distintos vectores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en renta fija, pues hay muchos temas, ¿no? Pero dos fundamentales es cuánta duración quieres tener, cuánta sensibilidad a los tipos largos y, por otro lado, cuánto crédito, cuánto riesgo emisor de empresas quieres tener en tus carteras, ¿no? Nosotros en renta fija estamos muy prudentes y de esas dos grandes vectores o segmentos de riesgo, estamos en los dos bastante conservadores, ¿no? Tenemos carteras de renta fija muy prudentes, ¿no? Pues, bueno, esos son los temas de asset allocation, ¿no? En renta variable, pues también, ¿no? Primero, cuánto quieres tener y luego dónde lo posicionas. Yo creo que el mundo ha cambiado mucho y más que de enfoques geográficos, ahora estamos más pendientes de sectores, temáticas, estilos, que son los vectores que están moviendo ahora más a los mercados. Y, bueno, hacer una buena selección ahí de dónde quieres estar posicionado, ¿no? Y luego la elección de buenos fondos, yo creo que es un paso más atrás, ¿no? ¿Qué activos quieres tener? Nosotros tenemos cierta libertad, más allá de que sobre todo invertimos en fondos, pero nos puede encajar hacer una inversión vía derivados, nos puede encajar sobre todo en aquellas partes del mercado que nos parece más difícil de batir, como la bolsa americana, tener algo de gestión pasiva, ETFs, y luego nos encaja también muy bien gestores activos que intentan batir a los índices, ¿no? Aquí el problema que tenemos con los gestores activos, y es algo que nosotros llevamos diciendo muchos años, es que hay que intentar ser más bien socráticos, ¿no? Porque al final tiendes a enamorarte de los fondos, de los gestores, de sus ideas y bueno, pues hay que intentar no caer en este enamoramiento, podríamos decir, y construir carteras lo suficientemente diversificadas y sin grandes sesgos de gestor, ¿no? Claro, porque fíjate que nosotros que de vez en cuando entrevistamos a gestores de grandes gestoras internacionales, tenemos nuestros eventos BIOS, por ejemplo, que dentro de poco tenemos nosotros en marzo, y yo muchas veces escucho a los gestores y digo, invertirían todos, porque además te lo cuentan con una pasión, te lo ven también, y eso nosotros que vemos algunos, a vosotros que os tienen que estar llamando todo el rato para que le metáis en las carteras de fondos, ¿cómo hacéis ahí, no? Para separar, para acabar eligiendo entre la cantidad tremenda de opciones que hay en mercado. Pues es la pregunta clave, ¿no? Porque lógicamente todos tenemos la historia, los datos cuantitativos o lo que han hecho los fondos en niveles de rentabilidad o de riesgo, eh, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y ahí yo creo que entender bien cómo gestionan, cuáles son sus procesos, cuáles son sus sesgos, dónde suelen posicionarse, todo eso es muy importante. Y eso te lo da, nosotros llevamos 20 años en esto y, bueno, ya después de haber metido alguna pata también, pues la experiencia, el haber estado ahí viendo cómo se desarrolla toda la gestión activa durante estos últimos 20 años, pues te da algo más de sensibilidad a lo que puedes esperar. Nosotros en general, cuanto más flexibles son los gestores, aunque nos gusten y los tengamos en las carteras, les solemos dar un peso más reducido que aquellas cosas que son más estables o tienen menor tracking error. O sea, para saber es esperar lo que esperable de ese gestor, ¿no? O sea, que al final haga la misión que tiene, ¿no? Porque claro, son el conjunto. Yo a mí me gusta hacer la comparación con los equipos de fútbol. Está muy bien que un central pueda subir a meter goles, pero si de pronto te lo encuentras todo el rato en el área contraria es un problema, ¿no? Tú lo que quieres de un central es que defienda bien, ¿no? Sí, yo creo que ese símil es muy bueno. Nosotros, más que de campo de fútbol o equipo, que también lo que comentamos muchas veces es que nosotros no coleccionamos cromos. Nosotros queremos tener una configuración de gestores que interactúen bien entre ellos y que no los miramos solo de forma aislada, ¿no? Sino que tenemos que tener una visión de conjunto y de que esa cartera pues más o menos pueda evolucionar de la forma en la que tú crees que puede hacerlo.
Ángel, me estaba mirando en el artículo que hizo Expansión un poco con los ganadores de este concurso, la composición un poco de la cartera, algunos de los fondos que teníais. Y antes decíais la parte de Estados Unidos de gestión indexada, en este caso, ¿no? Con un ETF. Pero luego hay, por ejemplo, varios nombres de fondos en la cartera, me parece que hay 10 fondos de renta variable. Dinos 2 o 3 que hayan sido realmente claves en este buen funcionamiento. Bueno, y de nuestra cartera del año pasado, yo creo que hay que destacar desde luego a Sailor. Es un fondo global en empresas de crecimiento con un track record muy espectacular, ya no solo del año pasado, sino de muchos años atrás. Es un fondo que hay que saber que invierte en compañías de crecimiento, que lo están haciendo muy bien durante los últimos años y que están en unas valoraciones relativamente altas, ¿no? Pero aún así pensamos que para ese hueco que nosotros queremos tener en empresas de crecimiento es un muy buen gestor, ¿no? Hay que hablar también de un clásico, ¿no? Del Morgan Stanley Global Brands, que es un perfil también de crecimiento, pero de un crecimiento más tranquilo, de empresas más multinacionales, líderes que tenemos más probablemente en la cabeza. Shailen a lo mejor busca crecimientos del orden del 20%, Morgan Stanley los busca este fondo en el entorno del 10%, ¿no? O sea, que suelen ser carteras pues algo más estables también, que lo hacen bien cuando el growth lo hace mejor, pero tampoco se disparan como otros segmentos más ultra growth, ¿no? Y para nosotros es como una especie de fondo de armario, una posición que nos gusta tener en la cartera en el largo plazo, ¿no? Y luego otro fondo que nos funcionó muy bien el año pasado es el Nordea Climate Change. Nosotros arrancábamos el año muy escépticos con muchas de estas tendencias o fondos temáticos, porque yo creo que había entrado mucho dinero, había ahí un poco de alegría en eso, pero en mayo, ya una vez que se bajaron un poco los ánimos, decidimos entrar en el fondo de Nordea, que llevan haciendo esta inversión, este tipo de inversión en compañías socialmente y environmentally o a nivel del cambio climático responsables. Y la verdad es que ha sido un fondo que lo ha hecho estupendamente bien el año pasado y un poco a contracorriente de muchas de estas tendencias que se quedaron un poco cortas de rentabilidad el año 2020. Pues mira, fenomenal, porque así nos ahorramos la sección que tenemos después. Siempre traemos un fondito de la semana, pues esta vez nos hemos traído 3 de la mano de Ángel. Oye, Ángel, una pregunta. Lógicamente, quien no quiera complicarse, quiera tener una cartera diversificada, por ejemplo, vuestros fondos de fondos, tanto Avante Bolsa como Avante Selección, ahí los tiene. Pero para el que quiere montarse su carterita y está ahí pensando y demás, dice, ¿cuántos fondos debería tener uno para tener una cartera mínimamente diversificada? Bueno, esa es muy buena pregunta. Nosotros en nuestros fondos de fondos a lo mejor estamos más en 15 o 20 fondos dentro de las carteras. Probablemente para un inversor que quiera hacerse una propia cartera de fondos puede concentrar más en aquellos que son más core, más estables y luego hacer pequeñas apuestas en 5 o 6 fondos que le puedan dar un poco más de pimienta en su inversión, ¿no? Pero probablemente con 10, 12 fondos yo creo que es una cartera razonable porque si no, gestionar una cartera de más fondos luego se hace muy complicado, tienes que estar pendiente de muchas más cosas y salvo que tengas un equipo de profesionales que estén mirando constantemente los distintos fondos, pues es más complicado, ¿no? Vamos a ir ya con 2 más para terminar. Vamos a mirar a futuro, ¿no? ¿Cómo habéis reaccionado en estos momentos? Hemos dicho, este enero ha empezado serio en los mercados, ¿no? Con muchos nervios, mucho estrés. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo reaccionáis ante momentos así en los que se dispara la volatilidad? Bueno, pues reaccionamos estando muy pendientes de lo que pasa, ¿no? Intentando tener buena información, manteniendo la tranquilidad. La verdad es que como somos
gestores de carteras muy globales y muy diversificadas, normalmente en las caídas aguantamos razonablemente bien. Y luego lo que estamos haciendo ahora mismo ya es pensar en más adelante, ¿no? Y fíjate que nos preocupaba el año pasado todo lo que era muy growth, esas compañías que estaban valoradas muy altas. Mucho de este ultra growth ha caído mucho, no solo en el arranque del año, sino que ya viene haciéndolo mal, desde luego desde el mes de noviembre, con caídas en muchos fondos del orden del 30 y 40% de rentabilidad. Y lo que estuvimos viendo ayer en nuestro comité de gestión es, bueno, vamos a mirar este segmento de fondos y vamos a entenderlo bien y vamos a mirar cuándo creemos que se puede producir una oportunidad, porque a lo mejor ahora lo que el mercado, yo creo que se ha dado completamente la vuelta, ha girado del todo. Estamos en una dinámica muy value y todo lo que es muy growth se está viendo muy penalizado, ¿no? Entonces queremos poner un poco el foco ahí para ver si tenemos oportunidades que podemos explotar durante los próximos meses. Porque ha habido, fíjate, ideas como blockchain, como inteligencia artificial, como big data, que aquí hemos comentado, con una rentabilidad espectacular en los últimos años. Claro, justo te coges ahora, te ordenas la categoría, por ejemplo, de fondos tecnológicos en Escapate que tenemos en Finet y hay caídas del 20 y pico por ciento en lo que llevamos de año en algunos de estos productos, ¿no? Pero claro, es lo que dices, ¿no? Probablemente hay que seguirlos un poco antes de lanzarse a lo loco, es lo que estás contando, ¿no? Sí, porque, bueno, lo vimos ayer con la, con la reunión de la FED, ¿no? Yo creo que la FED está ahora muy volcada en reducir las expectativas de inflación a medio plazo y yo creo que este discurso todavía duro de política monetaria va a mantenerse durante algún tiempo, ¿no? Y yo creo que la FED lo que va a intentar es buscar un equilibrio entre enfriar un poco las cosas, pero que la economía no se desacelere demasiado. Esto va a ser algo que, bueno, pues durante los próximos meses iremos viendo, pero todavía es pronto, ¿no? Y, bueno, pues surgirán oportunidades. El año no tiene por qué ser malo. De hecho, nosotros pensamos que el mundo, pues, las previsiones que hay de que crezca un 4,5%, debería ser razonable para que las empresas vuelvan a subir los beneficios un 8, un 10% este año. Y en ese entorno, una vez que pase esta marejada de la FED más Ucrania, que es parte de la incertidumbre, de la gran incertidumbre que tenemos en el corto plazo, pues que las aguas vuelvan un poco a su cauce, ¿no? Entonces, nosotros no descartamos que el año sea bueno. Tenemos la peor caída de la bolsa americana en enero ahora mismo de toda su historia. Entonces, bueno, veremos. ¿Que pueda caer más? Sí. ¿Que vamos a estar atentos para entrar en nuevas oportunidades o para quitar esas coberturas que tenemos en nuestras carteras mixtas? Pues también. Bueno, pues lo iremos siguiendo, Ángel, ese comportamiento, ¿no? Yo creo que nos espera un año bien interesante, así que, bueno, seguro que tenemos ocasión de volver a hablar y comentarlo a lo largo del año. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Vicente, ha sido un placer. Ya sabéis, los que habéis estado siguiendo el vídeo, pues pedimos opinión, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros de lo que ha estado comentando Ángel? También, oye, si os ha gustado el vídeo, que le deis a un like. Muchísimas gracias a todos.